enfermedades, de crisis económica. Bueno, hemos pasado varias y el Señor nos ha sostenido. Desde el 2001, ¿se acuerdan de la? El corralito ahí, ¿no? No teníamos nada en el corralito, pero los demás sufrían. Entonces, dígale que está a su lado, bienvenido, sobreviviente de muchas cosas, sobreviviente de muchas cosas. Estamos aquí porque el Señor nos ha fortalecido. Yo digo, en 70 años el Señor me ha guardado, me ha librado, no me ha dejado solo, no me ha dejado nunca solo. Y hoy puedo decir gloria a Dios, porque el Señor me ha acompañado en todo ese tiempo. Y nunca me dejó faltar nada, y no me va a dejar mañana, no me va a dejar solo mañana. No, mañana también me va a guardar, porque Él es fiel, Entonces tenemos que confiar en Él, estar descansando. ¿Saben? En un misionero que predicaba a los indios, a los indígenas, los indios aucas, le hablaba la palabra de Dios y le decía que estar confiando en Dios es como estar en las hamacas. ¿Vieron las hamacas paraguayas? Las hamacas es como estar allí, meciéndose. Eso es como colgar las hamacas en Dios, estar en paz. La expresión de esa figura así de la hamaca es como que las hamacas paraguayas que le llaman. Paz ahí, una persona acostada allí muestra que tiene paz en su corazón, como que tuviera un símbolo de paz, ¿no? Así tenemos que estar nosotros en Dios, confiados en Él, y Él nos guarda, Él nos cuida, nos protege, nos da la victoria. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, Blanca nos va a hablar un poquito y después yo. Dios le bendiga. Si quieres seguir vos, papi, estás muy bien, seguí. Bueno, sí, la verdad que Dios nos ha guardado, nos ha librado en toda nuestra vida, servicio de Dios, desde muy jovencito, que el Señor nos llamó a servirle. El pastor Nereo tenía 15 años cuando se entregó a Cristo. Bueno, yo soy de cuna, pero también un día me entregué a Cristo. Cuando tenía 12, 13 años, ahí fui bautizada por pedirlo, ¿no? No porque mis padres me obligaban. Hija de pastor, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Hijos de pastores. Hijos de pastores, acá mis nietos. A veces pasamos cosas muy lindas y a veces también Damaris, allá, hija de pastores. Pero es lindo el servicio a Dios, es muy lindo. Y nosotros con mi esposo, 50 años de casado, hemos cumplido este año y nunca el Señor se ha olvidado de nosotros. Y eso no quiere decir que no hemos pasado momentos difíciles, sí, económicos, de salud, pero gracias a Dios que Él siempre nos ha sostenido. Por eso hoy queremos hablar de que debemos ser agradecidos a Dios en todas las circunstancias. Amén. No solamente cuando nos va todo bien, sino en todo tiempo. Ser agradecido a nuestro Dios. También a nuestros prójimos, también en el servicio, hacerlo con gratitud a Dios. Es hermoso ser agradecido. Una persona agradecida es feliz, porque es mejor dar que recibir, ¿no? Cuando somos agradecidos, amamos a nuestro prójimo, obedecemos a Dios y es lindo. Entonces,
Ya después de 50 años de casado ya hay que andar con anteojitos, con pastillas para dormir, para los dolores de los huesos. Pero no importa, en toda situación vamos a estar agradecidos a nuestro Dios, porque Él nunca se ha olvidado ni se olvidará de nosotros. Bueno, me toca una parte, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:18. Ahí, Primera de Tesalonicenses 5:18. Ahí estamos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Lo leemos todos juntos. Dad gracias algunas veces. No, en todo, por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, esta es la voluntad de Dios. Que demos gracias en todo. No dice por todo. En todas las circunstancias, en todos los momentos. Dar gracias a nuestro Dios, ser agradecidos. La voluntad de Dios, hay muchas cosas que no sabemos si son o no la voluntad de Dios, pero el texto dice, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted quiere saber si está en la voluntad de Dios, sea una persona agradecida, sea un cristiano agradecido. En todo quiere decir en cualquier circunstancia de la vida, no solamente cuando todo va bien, ¿no? Porque estamos en este mundo y en este mundo hay muchas situaciones difíciles que a veces nos toca vivir. El Señor ya dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros pasamos diferentes situaciones que a veces nos ponemos a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué esta situación económica tan escasa? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema en mi familia, en mi hogar, o con el trabajo, en la escuela, o donde yo me muevo? ¿Por qué? Y a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios, porque nuestra mente es humana, es infinita, es finita, nuestra mente es finita, y solamente tenemos pensado en lo que nos está ocurriendo en el momento. No podemos ver más allá de la situación, no podemos ver al Señor con su palabra, diciéndonos, ya les dije que van a tener aflicciones, ya les dije que van a pasar situaciones difíciles, pero confíen que yo he vencido todas esas situaciones. Y eso con el pastor Nereo me pasó situaciones y situaciones. Éramos muy jovencitos cuando nos enviaron aquí a Alberdi, pero siempre dábamos gracias a Dios y edificábamos y trabajábamos y salíamos y visitábamos los hogares, las casas, invitábamos a la gente enferma, orábamos por los enfermos, nos animábamos a cualquier cosa, porque siempre confiábamos que nuestro Dios estaba con nosotros. Así que venían gente muy enferma y nosotros le orábamos, porque sabíamos que Dios nos respaldaba, que Dios estaba con nosotros. Y siempre hemos estado agradecidos, hermanos, con la iglesia, con la congregación,
con el servicio, nunca nos hemos quejado. Nunca decíamos, vamos a colgar la toalla, nos volvemos a San Vicente, más fácil allá, de mi parte con mi mamá y mi papá. No, enfrentábamos las situaciones y Dios nos ayudaba. Me acuerdo que cuando nacían nuestros hijitos, nosotros lo primero que le decíamos, Señor, enséñanos a ser padres. Porque no sabíamos ser padres, nunca habíamos sido padres. Yo me acuerdo que un día le dije, Señor, enséñame a ser mamá, porque yo no sé ser mamá. Más de lo que aprendí de mi madre. No sabía que costaba tanto tener un bebé, el parto, ni idea. Pero Dios estaba allí, con todas las preguntas, con todas las cosas que se puede hacer una jovencita, Dios estaba con nosotros. Tuvimos hijos sanos, tuvimos, gracias a Dios, enfermedades así muy simples, pero Dios nos guardó de todo mal. ¿Por qué? Porque si hay aflicción en este mundo, ¿sabes por qué hay aflicciones, hay tristeza, hay enfermedad? Porque estamos en este mundo. Y todas esas cosas son de este mundo. Hemos pasado enfermedades graves, pero nos aferrábamos de esta palabra. Vamos a salir con mi esposo. Y dábamos gracias a Dios. Por supuesto que yo no di gracia por el cáncer. No, lo reprendí, lo eché fuera, demonio y todo lo demás, como hacemos todos. Yo no dije, ay, Señor, gracias por esta enfermedad. No. Pero sí sabía que a través de esta enfermedad Dios me aferraba más a Él y me enseñaba que yo tenía que fortalecerme en Él. Entonces, cuando nosotros sabemos que estas situaciones difíciles en nuestra vida nos llevan a querer pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó. Señor, tú dices que estarás con nosotros todos los días. ¿Y por qué me está pasando esto? Confía que yo he vencido. Todas las situaciones difíciles que vos estás pasando en este momento, quizás, Dios las ha vencido ya en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que ser agradecidos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que esa es la voluntad de Dios. Cuando yo soy agradecida, estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Amén. Cuando yo soy atenta, cuando a mí me sirven en cualquier cosa pequeña, yo tengo que decir gracias. Si me abren una puerta, gracias. Si me sirven un café como hicieron recién, gracias. Que la palabra gracias no se borre de nuestra boca. Tenemos que ser agradecidos. No, porque si no después nos transformamos en orgullosos. Nos transformamos en personas que solamente creemos que nos merecemos que los demás estén a nuestro servicio. Vanagloriosos. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que seamos gente que amemos a la gente. Esa es la voluntad de Dios. Cuando mi esposo estaba bastante enfermo, tenían que operarlo. ¿Te acordás, Betty, vos de aquellos tiempos? Orábamos, clamábamos al Señor. Sí, porque era una operación grande en la cabeza que tenían que hacerle a él. Pero ¿sabe qué? No fue tan fácil. Yo tuve que enfrentar a los directores de las clínicas que se negaban a cubrir esa operación y Dios me daba la fuerza
Dios me daba el carácter. Dios me daba la seguridad que yo había averiguado que era ley y que lo tenían que cumplir aunque ellos dijeran que no. Pero esa fuerza me la daba el Señor. Porque en los momentos difíciles, si vos sos una persona agradecida a Dios y no te estás quejando, no estás llorando por los rincones, sino que estás haciendo lo que Dios te manda, estamos en la voluntad de Dios. Sabemos que las enfermedades no vienen de parte de Dios. Dios no nos va a mandar enfermedades porque Él ya las venció en la cruz del Calvario. Pero como estamos aquí, las enfermedades son de aquí. Hasta que nos vayamos a la presencia de Dios. Entonces tenemos que saber cómo vencer al enemigo que viene a nuestras mentes y nos dicta cosas en contra de la palabra. ¿Y sabes qué? Fuimos más que victoriosos. El problema era que la mutual que nosotros pagábamos para el pastor Nereo no tenía médicos que operaran el Parkinson. Pero como nosotros nos averiguamos por otros lados y había un médico que operaba el Parkinson, pero era de otra clínica, era la traba que nos ponían. Entonces cuando yo me enfrenté con el director del hospital privado y le dije, señor, no, dice, porque no se opera acá. Y dice, acá no operan, le digo. Acá no hay médicos que operen esta enfermedad. Así que usted me tiene que cubrir todo. Y en OCECAP, en ese tiempo también. Y luchar. Y luego de todo, demos gracias a Dios, porque salimos más que victoriosos. Pero yo podría haber dicho, hoy Señor, si es tu voluntad, tendría que estar todo servido, yo no tengo que ir a hacer nada, ni hablar con uno, ni con otro. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde en nuestra parte, como Dios nos guía. Y Dios nos va a dar la salida. Estamos en este mundo, pero Dios tiene puertas y salida para que nosotros podamos encontrar la libertad. Amén. Y ser libres. Ser libres. Por mi salud también tuve que enfrentar con médicos. Pero la semana pasada me hicieron los estudios que me van a hacer cada año. Y yo le dije, muchas gracias, doctor. Me dio todas las buenas noticias, que todo había salido bien. Yo le dije, muchas gracias, doctor. Oro por sus manos para que siempre usted esté sanando los enfermos. Porque ellos son seres humanos y ellos necesitan de nuestra oración, de nuestro agradecimiento, porque son personas. A veces creemos que son, están allá arriba porque son médicos, porque son enfermeros, doctores. No, no. Ellos necesitan que tú le des una palabra de gratitud, de agradecimiento. ¿Y sabes qué me dijo el médico? Pensar que hay tanta gente que nos agrede. Pensar que hay tanta gente que nos trata mal cuando las cosas no nos salen bien. Pero que un cristiano, una cristiana, sea agradecido. Yo la verdad que estoy sumamente agradecido por esos médicos. Pero cuando yo fui al quirófano, lo primero que le dije al médico, estando ahí acostada en la cama ya para que me operaran, le dije, mire doctor, yo le voy a decir una cosa. Yo primeramente estoy en las manos de Dios y luego en sus manos. Muy bien, me dijo el médico. Tenemos que dar nuestra palabra. Nuestra fe se tiene que ver. Nuestra fe se tiene que ver. Los demás tienen que ver que tenés fe, que tenés confianza. Confiad que yo he vencido toda esta situación. Y si nos toca pasar algo más grave, Dios nos dará la fortaleza. Amén.
Y lo mismo tenemos que estar agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Me acuerdo cuando nos dieron el diagnóstico, estábamos con mi esposo allá arriba en la montaña una noche y estábamos tristes y amargados, pero nos fuimos a la montaña, ahí con las lucecitas, vio, de las casas, de lo que es estar arriba de la montaña. Y ahí caminamos con el pastor de la mano, nos paramos en un lugar y dijimos, Señor, aquí estamos. Tú sabes las cosas que pasan, tú sabes los diagnósticos que nos han dado, tú sabes que estamos débiles en el cuerpo, pero queremos decirte que sea como sea, vamos a seguir sirviéndote. Amén. Y te damos gracias por la fuerza, por el entusiasmo que nos das y que podamos ser de buen testimonio para otros. Porque hay mucha gente que está triste, hay mucha gente que llora, hay mucha gente. Yo en el hospital le prediqué a mucha gente que lloraba y había una persona al lado mío que nunca nadie le había hablado de Jesús. Yo no podía entender eso. Dice, no, dice, a mí nadie me habló de Jesús, dice, porque, ¿sabes qué? Mis padres eran ateos, dice, y yo no tengo hermanos, soy única hija, entonces yo me crié siendo atea. Yo le dije, pero Jesús te ama. Ya hay un Dios que te ama. Y le hice la oración a varios ahí en el hospital. Pero dándole gracias al Señor, aún por las personas que Dios pone en nuestro camino, por las personas que Dios pone. Dios puso ángeles en el hospital, mujeres que sirven a Dios también y que me ayudaron. Y Dios lo va a hacer contigo. Depende de la situación que estés viviendo, Dios va a poner ángeles, personas que te van a ayudar, que te van a abrir las puertas. No te quedes ahí llorando y diciendo, yo no puedo, Dios me abandonó, Dios me dejó. Como Agar, ¿no? Las mujeres que estuvimos el viernes. Jesús te ve. Donde estés, Jesús te ve. Jesús ve tu fe, tu confianza, tu seguridad, pero también ve tu sufrimiento. No se le pasa por alto. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es que nosotros seamos personas agradecidas. En todo, en las alegrías, en el gozo, cuando todo va bien, en cualquier circunstancia de la vida, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que amar al Señor con toda nuestra fuerza en nuestro corazón. Y tenemos que pensar que hay gente afuera que no conoce a Jesús y esa gente no tiene una esperanza. Por eso se quitan la vida, por eso se abandonan y andan por las calles tirados. Porque no tienen una esperanza. Nadie les llevó el mensaje de salvación. Tenés que ser agradecido que tú estás aquí hoy, joven, y que no andas tirado por la calle con la droga, con los vicios, con la delincuencia. Gracias a Dios por la iglesia que Dios nos dio. Tiene que ser agradecido de la iglesia, de esta hermosa iglesia, de todas las otras iglesias, las que hemos abierto y las que vamos a seguir abriendo. Tenemos que ser agradecidos a Dios por los edificios, por la gente. No tenemos que tener enemigos en la congregación, en la iglesia. Tenemos que ser amables unos con los otros, el buen trato sobre todas las cosas.
Yo le doy gracias a los músicos en público, a los chicos que están arriba en la alabanza, que a veces pasan desapercibidos, pero usted sabe que ellos vienen, ensayan en la semana y están y se preparan y buscan la santidad para que Dios fluya a través de ellos. Gracias, chicos. Se preparan con los instrumentos, con las voces. Se preparan, es sacrificio, dejan a sus niños, dejan su casa, a veces salen del trabajo y ya están acá. Seamos agradecidos, vienen a servirnos. Seamos agradecidos a la gente que limpia, que ordena. Usted cada reunión viene, están las sillas bien ubicadas, el salón bien limpio, los baños impecables. Seamos agradecidos. No maltratemos, no contestemos mal. Amemos por sobre todas las cosas. Sabes que nosotros hemos viajado bastante con mi esposo y en algunas oportunidades hemos ido a iglesias que los baños eran de lo peor. ¿Por qué? Yo siempre decía a mi marido, ¿por qué los baños de las iglesias tienen que ser tan horribles? Por eso en Zípoli, ¿se acuerdan? Cambiamos todo, pusimos baños nuevos como en el shopping. Así tienen que ser. Que la gente le dé gusto entrar al baño, no para quedarse toda la reunión adentro del baño, sino por respeto. Una vez fui a un lugar y fui al baño, Dios mío. Había que buscar agua con un balde, no sé dónde. Era una iglesia. Gracias a Dios y gracias a los pastores que se preocupan porque nosotros estemos bien atendidos. Amén. Sea agradecido a tus pastores. Velan por nosotros, oran, claman cuando vos estás enfermo o cuando estás con un problema. El pastor Marco viajó hasta Santiago la semana pasada porque tenía que conseguir un dinero para un hermano que había chocado. Sacrificio de los pastores, de los siervos de Dios. Pero tenemos que ser agradecidos, no tenemos que criticarlo, ni estar pensando si Dios lo bendice. Bueno. Usted elimine todos aquellos que hablan mal de los pastores en el Facebook. Usted no deje entrar, o en Instagram, o en todos los... Usted no deje entrar en su mente, en su corazón. Sea agradecido con los siervos de Dios. Amén. Con los líderes. Sea agradecido. Un día el Señor me llevó a darle gracias a Él. Porque yo pensaba... Yo nací en un hogar cristiano, mis padres unidos, por 70 años, hasta que mi papá falleció. Mi madre todavía vive, tiene 101 años. Ya pasó los 100. Cumple 101 ahora en julio. Mi madre, sierva de Dios. Y yo decía, Señor, yo no conozco sí el mundo. No sé, porque algunos testimonios, vieron que algunos testimonios que yo estuve en la droga, que yo estuve en los vicios, que yo vengo de no sé qué, que me pasó en la infancia y cuántas cosas que a veces nos arrepentimos, ¿no?, de haber vivido esas cosas. Yo digo, Señor, yo no tengo esa vida, no he vivido esas cosas. Sí entiendo a las personas que lo viven, sí entiendo. Pero yo, personalmente, no tengo ese testimonio, le decía el Señor. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Qué mejor testimonio
que no hayas tocado el mundo. ¿Qué mejor testimonio? Que el mundo no te ha ultrajado, que el pecado no te ha lastimado y no te ha hecho llorar. Qué mejor testimonio, jóvenes, que ustedes hoy puedan escuchar esta palabra. Qué mejor testimonio, que Dios nos libre de toda la maldad que el diablo tiene preparado. Qué mejor testimonio. Y yo dije, gracias Señor por los padres que me diste. Gracias por la familia que me diste, por la infancia que me diste. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿A quién debemos dar gracia? A Dios primeramente. Le debemos dar gracias a Dios por la creación, por lo hermoso que Dios ha creado para que nosotros podamos disfrutar en esta vida. Debemos dar gracias a Dios por el mar, por las montañas. Todo es una belleza. Y Dios dice que en su palabra que lo ha creado para nosotros. Y nosotros a veces no sabemos disfrutar. No sabemos disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Amén. Démosle gracias al Padre, porque envió a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. Demos gracias. No nos cansemos de dar gracias. Gracias por la salud, gracias por las vacaciones que Dios me da. Gracias por la familia. Gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias por mis hijos. Yo no me canso de darle gracias a Dios por mis hijos, por mis nietos y por mis bisnietos cuando vengan. Espero que sea pronto. Acá tenemos el nieto más grande, el mayor. Todavía falta. Pero yo tengo la esperanza de tener una familia grande que sirve a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que seamos sabios para poder tenerlos con nosotros en el servicio a Dios, en el amor a Dios. Y que ellos también sean agradecidos por los padres, por los abuelos, por Dios. Amén. Entonces, ¿a quién debemos dar gracias? A los padres, a todo el que nos haga un favor. Romanos 8:28, vamos a ver qué dice ahí en Romanos 8:28, hablando de la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? Nosotros. Nosotros somos los que amamos a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No tenemos que desesperarnos, ni pensar que el mundo se acaba acá. Porque hay una esperanza viva y es que el Señor está con nosotros. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para nosotros, para los hijos de Dios, para los que un día le recibimos al Señor. Somos llamados. Y mire lo que dice otro versículo, el que sigue, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracia. Y hay muchos textos más que podríamos buscar, que les doy de deber, busquen ustedes en su casa. ¿En cuántos versículos y textos Dios nos habla de que seamos agradecidos? Por nada estéis afanosos, no te preocupes por las cosas de este mundo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que nuestras peticiones sean claras delante de Dios, que nuestras peticiones sean correctas. Peticiones claras. Yo tengo una forma particular mía de hacer cartas a Dios con las peticiones. Y muchas veces las he compartido y hay hermanos que las han hecho. Y Dios me las responde. Porque yo, al pasar el tiempo, me olvido de lo que le pedí al Señor, pero como el Señor no se olvida, me lo trae a la memoria con la respuesta. Amén. Lo hice cuando le pedíamos la casa. Yo hice un planito, yo estudié algo de arquitectura, de dibujante de arquitectura, así que me hice un planito como yo quería la casa, así en un papel, y puse todo lo que yo quería, 2 baños, 3 dormitorios. Cuando Nereo la leyó, dice, me parece que has pedido demasiado. Bueno, para pedir hay que pedir bien, le dijo. Total, bien específico. ¿Y sabe qué? Pasaron los años, no fue ahí nomás inmediatamente. Y el Dios nos dio esa casa, como la habíamos pedido. Amén. Anímate a escribir. Anímate. Señor, yo quiero, bueno, no de una casa, pero yo quiero, Señor, que mis hijos, hágale una cartita al Señor. Hágale un dibujito. Señor no se enoja porque usted haga un dibujito. ¿Sabe que tengo las llaves dibujadas yo en mi heladera? ¿Se acuerdan de aquella predicación el año pasado que yo les dije que trajéramos las llaves, que Dios nos iba a dar las casas, que Dios nos iba a dar autos nuevos? ¿Sabe cuántos autos nuevos Dios ya dio a la iglesia? Muchísimo. Y yo puse ahí, para mis hijos, puse el auto. Pero ¿sabe cuál fue la mayor sorpresa? Cuando Dios nos hace cambiar nuestro auto, y un día paso por la heladera y es como que el Señor me dijo, date vuelta y mira lo que tenés pegado ahí. Tenía la oración del auto nuevo para nosotros. Y Dios ya me lo había dado. Ahí puse la casa para Damaris, la casa para el pastor Marco, el auto para Agustina. Yo no tengo problema de poner. Total, el Señor, cuando Él diga y disponga, cuando sea su voluntad, Él me lo da. Porque nuestro Dios es un Dios bueno, de amor, de misericordia. ¿Por qué vamos a estar enojados con Él? Amén. Dele gracias al Señor por el aire que respira, por la salud, por la casa que tenés, por el trabajo, por la familia, por tu matrimonio, por el esposo que está en camino, por la esposa que está en camino. Dale gracias. Hace un dibujito ahí como la querés a la novia, como querés el novio. Si lo querés, mira, que no te vaya a salir como a mí, ¿no? Porque yo lo quería alto. Yo oraba, Señor, lo quería alto, ojos verdes, morochito, ojos verdes. Pero mire la hermosura que Dios me dio. Amén. No estaba en el bosquejo, ¿eh? Eso es de la chispa que uno, por ahí. Claudia se ríe, anda a saber qué habrá pedido ella.
Me parece que vos pediste uno alto también, Señor, te dio una petición. No tengo nada con los petizos. Dicen que lo bueno viene en envase chico, ¿no? Algunos se ríen. Bueno, le vamos a dar lugar al pastor Nereo. Ahora le doy para que usted vea. Somos iguales de alto, ¿eh? No crea usted que yo soy más alta. Él está un poquito encorcadito, pero está un poco dobladito, pero bueno, yo lo enderezco. Le pego en la espalda y ya se endereza. Bueno, qué fortuna para darme el lugar, ¿no? Bueno, papi, te halagué. Sí, gracias. Gracias. Hay que ser agradecido, ¿no? Gracias. Muy bien. No voy a retrucar nada, voy a estar en silencio y que el Señor nos hable, nos siga hablando. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Realmente Dios nos está hablando, esta noche. Creo que el Señor es bueno y tiene en cuenta todas nuestras necesidades y nuestras peticiones y podemos confiar en Él tranquilamente. Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ver cómo los siervos de Dios, el apóstol Pablo y Silas, su compañero, reaccionaron cuando estuvieron en pruebas, en dificultades. Cómo alabaron a Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la prueba. Dieron gracias a Dios, alabaron a Dios. Y el Señor hizo maravillas en ese lugar. Vamos a leer del versículo 11, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. A partir del versículo 11, vamos a leer ahí. Lo leemos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y a una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a Silas y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos aquí como Dios estuvo obrando en Pablo y Silas. Iban a la oración, se ve que acostumbraban a orar. ¿Cómo anda usted con la oración? ¿Está orando? Los cristianos tenemos que ser de oración, depender de Dios. Orar es hablar con Dios. Y a veces nosotros no oramos porque tenemos influencia de la religión oficial, que muchas veces nos han enseñado que la oración es como un castigo. Porque yo me acuerdo cuando yo era niño, me decían, cuando yo me confesaba, decían, bueno, de castigo tienen 5 Padres Nuestros, 3 Ave María y no sé qué más. Entonces uno oraba lo más rápido posible para salir del castigo. Entonces oraba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para salir del castigo, ¿cierto? Y nos hemos quedado con eso en la cabeza, que orar es un castigo. Y orar es encontrarse con el Padre Celestial, es poder hablar con el Señor, es acercarnos a Dios, es ponernos en los brazos del Señor, como dice la canción, el mejor lugar, no hay mejor lugar que en los brazos de papá. Entonces tenemos que ir a Dios sin ese miedo a Dios que nos va a castigar, que está siempre con el látigo ahí para darnos. No, sino que vengamos confiadamente y sentados confiadamente al trono de la gracia. Entonces, acerquémonos a Dios confiadamente. Y Pablo y Silas iban a la oración y se encontraron con unas mujeres. Y allí le hablaron del Señor. Y una de ellas se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. Y ella se bautizó con toda su casa. Se ve que le hablaron del bautismo también, porque si no, no se hubieran bautizado, porque ¿de dónde iban a sacar ellas? Y el bautismo. Entonces se bautizó con toda su casa y nos obligó a quedarnos en la casa. Dice, sí, a veces, dice la mujer Lidia: se había juzgado que yo sea fiel al Señor, en mitad de mi casa y posada en ella. Y seguramente ahí le sirvió de comer, de algo, alguna agasajo le hizo, porque no lo iba a obligar a quedarse en la casa y no iba a hacer nada, sino que iba. Y yo me imagino a los jóvenes de ese entonces diciendo: qué bueno ser siervo de Dios, porque te atienden bien, te reciben en las casas. Bueno ser siervo de Dios. Queremos ser nosotros también. Y bueno, cuando iban después a la oración, dice la Biblia que salía una chica, una joven, que tenía espíritu de adivinación, y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y nos anuncian el camino de salvación. Y era verdad o era mentira lo que ella estaba diciendo. Era verdad, ¿no? Decía: estos son siervos del Dios Altísimo, y ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y ellos enseñan el camino de verdad. Pero esto era de parte del diablo, no era de parte de Dios. Porque el diablo quiere engañarnos muchas veces. Porque nos dicen una verdad, pero a medias, con la intención de dañarnos, de hacernos poner orgullosos, de hacernos creer que somos algo, y entonces él saca su cometido. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros nos separemos de Dios, nos apartemos de Dios, y nosotros sentir orgullosos si queremos ser nosotros los que podemos y sin Dios. Entonces, si caemos en esa, el diablo gana la batalla. Pero si nosotros confiamos en Dios y dependemos de Él, entonces no va a ganar la batalla. Por eso dice:
desagradando a Pablo, les agradó que le elogiaran así, porque no era de Dios. Entonces, usted no reciba nada que no sea de Dios. Cuando el diablo le proponga algo, no lo acepte, porque eso no viene de Dios. Y lo que no es de Dios, no lo queremos, ¿no es cierto? Usted quiere lo que... Una vez dije esto en la iglesia y un hermano estaba tan concentrado y yo decía, yo no quiero nada de lo que no venga de Dios, de parte de Dios. No quiero nada. Y dice el hermano, yo tampoco, dice. Estaba tan concentrado así en lo que yo estaba diciendo que me contestó así, fuerte, yo tampoco. A ver, ¿usted qué dice? ¿Usted quiere algo que venga del diablo? No. No queremos nada que venga de parte del diablo, queremos todo lo que viene de Dios. Y todas las bendiciones que tenemos son de parte de Dios. Lo que hay en tu casa, lo que tienes, lo poquito, es de Dios. Si puedes comprar una silla, gloria a Dios, Dios me la ha dado. Puedes comprar lo que sea, Dios te lo ha dado. Y debes dar gracias a Dios por eso. Amén. Esta joven fue libre. El apóstol Pablo dijo al espíritu que tenía la chica, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y la chica quedó libre y ya no pudo darle más ganancias a sus amos, porque la usaban a esta niña para sacar ganancias para ellos. El diablo puede adivinar el pasado, pero no el futuro, porque el diablo conoce nuestro pasado, pero no conoce nuestro futuro. Solo Dios conoce nuestro futuro. Amén. Nuestra vida está en las manos de Dios, por eso podemos confiar en Él. El diablo muchas veces engaña con adivinaciones del pasado y lo ata a la gente para que crean en Él, para que no crean en Dios. Entonces hay que darse cuenta de eso, que tengamos la revelación de Dios para darnos cuenta de cuando algo es de Dios, cuando es del diablo. Cuando te voy a enseñar algo en esta noche. ¿Cómo saber si lo que recibimos, los pensamientos que recibimos son del diablo o son de Dios? Cuando el enemigo te trae un pensamiento, te aparta de Dios. O sea, te dice, ¿cómo vas a ir? No vas más a la iglesia. ¿Qué vas a ir a la iglesia si mira lo que has hecho? Mira el pecado que has cometido. No podés tener vergüenza ya de ir a la iglesia así, en esa condición. Y eso te aleja de Dios. Si es un pensamiento que te aleja de Dios, no viene del Señor, viene del diablo. Si un pensamiento te acerca a Dios, a lo mejor te dice lo mismo el Señor. Te dice, has pecado, has cometido un error, has hecho lo malo, pero vení, si te arrepentís, yo te perdono, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar. Entonces, eso viene de Dios. Cuando te acerca a Dios es porque viene de Dios. Cuando te alejas de Dios es porque viene del diablo. Entonces ahí conoces de quién viene. Entonces, cuando viene el Señor, dice, gracias Señor, porque tú me amas. Y lo recibes. Y cuando viene el diablo, dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Que salgas de aquí, de mi vida, de la persona que está haciéndote el mal. Porque nuestro enemigo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos, no la gente. La gente tenemos que amarla y al diablo reprenderlo, como hizo Pablo. Amén. Reprenderlo en el nombre de Jesús. Y él lo reprendió. Y la chica quedó libre. Y miren lo que pasó. Versículo 18. Y él lo hacía por muchos días
el 19, versículo 19. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles en las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren lo que recibieron como premio de hacer un bien, como premio de salvar a una niña, de liberar a una niña. Los amos de esta chica se enojaron porque ya no iban a ganar más plata con ella. Entonces los mandaron diciendo que estaban enseñando cosas que no eran lícitos recibir porque no eran judíos y los que recibían la palabra de ellos eran romanos. Entonces, si somos nosotros romanos y ellos son judíos y vienen a alborotarnos aquí, a enseñarnos, y inventaron cosas, como el diablo siempre es mentiroso. Dice, el padre de mentira, es todo mentira. Dios es amor, Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor, aleluya. El diablo no tiene mentiras, es mentiroso en todo. No tiene que creerle nada a usted, porque si a usted le dice una verdad, es mentira, es mentira, porque él es mentiroso. Entonces inventaron una cosa aquí, mintieron contra los siervos de Dios y lo metieron en la cárcel, y lo metieron en el calabozo de más adentro, el fondo, metieron los pies en el cepo, después de haberlo castigado fuertemente en las espaldas. Y en esa situación ellos estaban, los siervos de Dios, por hacer un bien, por predicar. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por cosas así, mentiras, calumnias. ¿Y cómo vamos a reaccionar en eso? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a responder nosotros? Miren lo que Pablo y Silas hicieron. El versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. ¿Qué hicieron ellos? Cantaron himnos a Dios. Y oraban también. Y los presos los oían, o sea que no oraban despacito, ¿no? Oraban fuerte. Porque estaban en el calabozo de más adentro, al fondo, y los del frente lo oían. Porque cantaban fuerte, porque cantaban con gozo, con alegría. Después de estar azotados, despreciados, calumniados, y en esa situación alababan a Dios. Hermanos, eso tenemos que hacer nosotros también. En la situación que estemos hoy, no esperemos estar 10 puntos para alabar a Dios. Como usted, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y el Señor va a hacer algo. Miren lo que hizo acá. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hizo Dios? Mandó un terremoto. Lo que puede hacer la alabanza en medio de las dificultades. Mueve la mano de Dios. Dios mandó un terremoto que sacudió la cárcel, sacudió el lugar donde estaba. Y se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, porque los hombres de Dios alabaron a Dios en medio de las dificultades.
Aleluya. Dios quiere mandar un terremoto en este lugar esta noche. Aleluya. Para sacudirnos, para romper las cadenas que te están atando, para sanar tu enfermedad, para liberarte, para que seas libre en el nombre de Jesús y recibas el poder de Dios, porque alabaste a Dios en medio de la dificultad. Alabemos a Dios en esta noche, como lo hicieron Pablo y Silas, y Dios va a mandar un terremoto también. Las puertas que se han cerrado para ti se van a abrir. Las puertas de trabajo, las puertas de lo que es emprendido, lo que sea, la necesidad que tengas, Dios la va a suplir esta noche, si puedes creerlo, y cantar a Dios, alabarle en medio de las dificultades. Aleluya, gloria al Señor. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren acá, el carcelero se quería matar porque pensaba que los presos habían huido, y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí, no se ha ido nadie. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, pero todos estamos aquí. Seguro que bajo la autoridad de Pablo estaban todos, los presos no se había ido ninguno. Y dice la Biblia que se quería matar el carcelero, porque acá si no me mato me van a matar por dejar huir los presos. Y Pablo, por revelación, porque dice que estaba todo oscuro, él vio que se estaba por matar el carcelero y dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Cuando Dios nos revela cosas, podemos ver donde no hay luz, podemos ver donde hay tinieblas, podemos ver porque Dios está con nosotros y nos revela su voluntad, nos revela lo que tenemos que ver nosotros. Y vio que estaba por matar el carcelero y dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y dice: el carcelero fue y se postró a los pies de Pablo y de Silas y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta pregunta hasta hoy resuena en el mundo: ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe qué hacer para ser salvo, pero nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos y tenemos que compartirlo. Tenemos que responder a esas preguntas que el mundo tiene. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La gente no sabe, pero nosotros sí. Y miren lo que le dijo Pablo al carcelero. Entonces, el 31, no sé. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta que todavía suena también, que debemos decir nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa es la solución hasta el día de hoy, desde aquel día que Pablo la pronunció. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros tenemos la respuesta para este mundo. Tenemos la respuesta para el que no sabe qué hacer para ser salvo. Gloria a Dios. Puedes en esta noche recibir esta palabra que Dios te ha dado. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta que tenemos que dar nosotros a este mundo. No invente otra cosa. Puede dar su testimonio, sí, puede hacer, pero la respuesta tiene que ser: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque es el único que te puede salvar. Dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Aleluya. No hay otro Salvador. No hay otro camino. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar a este mundo. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice
Dios y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él, que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Empezaron con un bautismo y terminaron con otro bautismo. Aquí le hablaron del Señor, le dijeron creen en el Señor Jesucristo, se entregaron a Dios, se bautizaron ahí en el momento. Se bautizaron y así termina la historia. Hasta aquí. Vamos a dejarlo. Pero los jóvenes que querían, esos supuestos jóvenes que yo les decía, que querían ser siervos de Dios, cuando vieron que los que pasan los siervos de Dios también, ya no querían tanto ser siervos de Dios. Pero el final muestra que vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena. Y dice, lo que quiero resaltar es que dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No en Dios, sino a Dios. La mayoría cree en Dios, pero no le cree a Dios. Porque no cree a la palabra del Señor. Cree que Dios existe. Pero es más fácil creer que Dios existe que no creer, porque todo nos demuestra que hay un Dios. Toda la creación nos muestra que Dios existe, porque sería imposible que todo eso se mantenga por sí mismo. La creación, nuestras personas como somos, imposible que sean tan perfectos que somos, como Dios nos ha creado, cómo nos movemos por nosotros mismos. La fuerza, la vida que Dios nos da. Todo eso muestra que hay un creador, que no todo se hizo de casualidad, que hay alguien que hizo todo lo que vemos, ¿no? Y ese es nuestro Dios y es grande y maravilloso. Aleluya. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Debemos ser agradecidos, como dice la palabra de Dios, en lo que hemos leído. Agradece al Señor. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, alaba a Dios. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a darle gracias al Señor? ¿Vas a alabar a Dios en medio de la dificultad? ¿Vas a bendecir a Dios? Si te ha hablado el Señor, alaba. Si hay alguno que todavía no aceptó a Jesús en su corazón, queremos decirte como el apóstol Pablo dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te invitamos a entregarte a Jesús. Si has venido por primera vez, si no aceptaste públicamente a Jesús, hoy puedes hacerlo. No te niegues a entregarte al Señor, a recibirlo como tu Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere recibir a Jesús esta noche? Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Vamos a orar por esta joven. Que Dios la bendiga y que recibas a Jesús esta noche.
iglesia también ore conmigo, repite esta oración para ayudarle a Julieta a recibir a Cristo. Repetí: Señor, te doy gracias te doy gracias porque tú me amas. que tú me amas. Te doy gracias Te doy gracias por hablarme esta noche. por hablar. Te pido perdón por todos mis pecados. Me entrego a ti, Señor, Me entrego a ti, Señor. para que tú me salves. Yo creo en el Señor Jesucristo y me declaro salva y libre para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y recibo por la fe el perdón de mis pecados, la paz para mi alma y la bendición para mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, te pido por este joven que tú la liberes de todo mal, Sí, Señor. que la fortalezcas para seguir adelante en tu camino. Señor, que este sea el día más feliz de su vida por haber aceptado a Cristo en su corazón como respuesta a su oración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a su familia, bendice su casa, Señor. En el nombre de Jesús, cambia, Señor, todo lo que hay que cambiar allí. Y bendice, Señor. Gracias, Padre. Que como el carcelero ella sea con toda su familia bautizada, que sean fieles a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y todos los agradecidos que quieren venir aquí.